Bueno, en este video hablaremos de funciones. Una función está definida de la siguiente manera. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, o sea que contengan elementos, una función de A en B es una regla que a cada elemento X perteneciente a A le asigna un único elemento en B. Se denota f de A en B, siendo A el dominio y B el codominio. Un ejemplo puede ser los que se ven a continuación, siendo A un conjunto en los que tienen 1, 2, 3 y B un conjunto el que contiene W, X, Y y Z. El primer ejemplo no es una función debido a que no existe f de 1, no está definido. El segundo ejemplo tampoco es una función, ya que el f de 1 apunta a dos elementos en B, que son X y W. Obligadamente, para definir una función debemos establecer tres cosas. Primero, un dominio A, segundo, un codominio B y tercero, una relación entre ellos, lo que sería una regla. De una función es un subconjunto de B, el cual sería el codominio de la misma. Una función es surjectiva cuando, para todo B perteneciente al codominio, existe al menos una A perteneciente al dominio, tal que f de A es igual a B. En el primer ejemplo podemos observar que la imagen de la función es igual al codominio de la misma, por lo tanto es surjectiva. En cambio, en el segundo ejemplo, a simple vista nos damos cuenta que la imagen no abarca todos los elementos del codominio de la función, entonces no es surjectiva. Una función es inyectiva cuando f de A1 es igual a f de A2 solo si A1 es igual a A2. Vista de forma gráfica es cuando, trazando líneas horizontales en una función, la corta una sola vez. En este primer ejemplo se puede ver que una misma línea corta varias veces a una función, por lo tanto no es inyectiva. En este segundo ejemplo, al trazar las líneas, solo corta una vez a la función, por lo tanto es inyectiva. Una función se dice que es biyectiva cuando cumple simultáneamente que es surjectiva e inyectiva a la vez. Composición de funciones. Sea f una función de A en B y g una función de B en C, la composición de f con g se denota de la siguiente manera y va desde el dominio de f a el codominio de g. Escrito de forma diferente, la composición sería g de f de x. Un ejemplo de composición de funciones es el siguiente. Se tiene el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, sean las funciones f de A en B y g de B en C, dadas por las siguientes expresiones. Entonces, evaluada en 1, la composición es igual a x. Evaluada en 2, la composición también es igual a x. Evaluada en 3, la composición es igual a y. Y por último, evaluada en 4, la composición es igual a z. De modo que la composición de las funciones resulta ser la siguiente. Otro ejemplo de composición de funciones es el siguiente, en el cual se puede hacer la composición de f con g y de g con f. Estas dos composiciones se pueden realizar ya que el dominio de f y el codominio de g coinciden. Pero si evaluamos ambas composiciones en un mismo valor, nos daremos cuenta que los resultados son diferentes.